Bienvenidos una semana más a Karateka. Hoy vamos a ver este adaptador inalámbrico de la marca Otocast que tiene dos funciones muy interesantes, por las cuales he decidido hacer este vídeo. La primera es que funciona tanto para CarPlay como para Android Auto, y la segunda es que incorpora tanto YouTube como Netflix. Bien, el adaptador es el Otocast Play to Video. Vemos que aquí tiene por un lado una conexión USB-A para las actualizaciones de firmware y la USB-C para conectarlo al vehículo. Un manual, como es habitual en inglés y en chino, pero bueno, es tan fácil que casi no hace falta. Y luego dos cables, ambos USB-C por un lado para el dispositivo y luego USB-C o USB-A en función del conector USB que tengamos en nuestro coche. Vamos a probarlo. Bien, como mi Ateca tiene USB-C, vamos a usar el cable que tiene USB-C por ambos lados. Conectamos. Ya lo conectamos al coche. Automáticamente nos detecta Play to Video y nos pregunta si usamos CarPlay. Un requisito importante para que funcione es que el coche tiene que tener de serie CarPlay, ¿vale? Aunque queráis usar Android Auto, es necesario que el coche tenga CarPlay instalado. Seleccionamos. Nos dice que se ajusta a la resolución correspondiente, se reinicia. Y aquí lo tenemos. Bien, como os decía, aquí tenemos las dos aplicaciones de vídeo, tanto de Netflix como YouTube. Luego tenemos también las habituales conexiones de teléfono de manos libres vía Bluetooth, reproducción de música vía Bluetooth. También permite tanto reproducir vídeo como música a través del puerto USB-A, que yo antes he comentado solamente era para actualizaciones, pero no, también sirve para poder reproducir música y vídeos a través de un pendrive. La conexión a CarPlay, la conexión a Android Auto. Esto que no sabía que lo tenía, que es el mirroring, también es muy interesante para poder ver el funcionamiento en modo espejo. Vamos a probar la conexión a CarPlay. Si seleccionamos aquí nos dirá las instrucciones, ¿vale? Nos dice que tenemos que buscar en los dispositivos de Bluetooth Play to Video con el código 0000. Automáticamente cuando lo emparejamos vemos que ya empieza a cargar CarPlay. Aquí lo tenemos, ¿vale? Hola Dani, me gusta mucho Canal Ateca. Bueno, esta es la automatización que tengo yo puesto en mi CarPlay. Y aquí para volver al sistema. Vale, vamos a probar, por ejemplo, YouTube. Vale, aquí nos avisa de que el dispositivo está desconectado. Es decir, tanto la aplicación de YouTube y entiendo que también la de Netflix necesita un punto de acceso Wi-Fi para poder acceder a Internet. Y que mientras usamos esta conexión para YouTube o para Netflix, no podemos usar a la vez ni CarPlay ni Android Auto, ¿vale? Confirmamos. Vamos a los ajustes. Internet, Wi-Fi no está conectado. Vamos a conectarnos. iPhone 14 de Raúl.
Vale, ya está conectado. Volvemos y ahora en teoría vemos que ya se conecta. Bienvenidos una semana más a Karateka. Hoy vamos a ver dos cosas. La primera, cómo desbloquear la puerta del conductor cuando se nos ha acabado la pila de mando a distancia. Y la segunda, lógicamente, cómo cambiar la pila. Vamos a ver ahora cómo funciona el modo espejo o mirroring. Si pulsamos aquí, vemos que tenemos el modo espejo tanto para iPhone como para Android. En ambos casos, pulsando aquí nos dice las instrucciones paso a paso de cómo tenemos que hacerlo. Yo voy a hacerlo para iPhone. Nos dice que tenemos que conectarnos a un punto de acceso, lo mismo que hemos hecho antes para acceder a Internet a través de YouTube o de Netflix. Vamos a los ajustes. Aquí ya me aparece iPhone 14 de Raúl, que ya lo he utilizado antes y se ha conectado. A continuación ya podemos ir al teléfono, pulsar el botón de compartir pantalla. Aquí nos aparece este dispositivo. Bien, pues aquí tenemos el teléfono modo espejo. Lógicamente sale en formato vertical y para aprovechar al máximo las posibilidades del modo espejo tenemos que aprovechar las aplicaciones que funcionan en modo horizontal, en modo apaisado. Por ejemplo, pues si abrimos Google, por ejemplo, giramos y tenemos aquí las imágenes en modo apaisado, ¿vale? O si queremos ver alguna película o alguna cosa. ¿Qué desea hacer? Nada. O algún juego para poderlo ver aquí. Este juego en concreto funciona en modo apaisado, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, os dejo el enlace al producto en la descripción y nos vemos la semana que viene. Adiós.